Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Vamos a compartir el Evangelio para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en este día, el Evangelio es un Evangelio que es muy popular, es un Evangelio de esos que conocemos, lo hemos escuchado muchas veces y vamos a ver este Evangelio, pero vamos a mirarlo con, con un corazón abierto, porque siempre la palabra tiene algo nuevo para nosotros. Y, y en este día Él nos presenta este Evangelio, el Evangelio de los 10 leprosos. Dice que Jesús iba de camino. Jesús siempre buscando ese encuentro con la gente. En ese camino en busca. Y así lo encontraron ellos. Me imagino que se habían puesto de acuerdo. Me imagino que en algún momento todos estuvieron un encuentro y decidieron o empezaron a hablar entre ellos: oh, yo he escuchado que hay un maestro que hace esto, que hace aquello, que ha hecho milagros. Y si vamos y nos acercamos a ver si lo encontramos en el camino. Porque qué casualidad que estaban todos juntos y como con el mismo deseo y con la misma petición. Yo entiendo que antes de ya ellos estaban de acuerdo, de acercarse, de encontrar a Jesús y pedirle lo que ellos le dijeron. Desde la distancia le gritaron: Jesús, Maestro. O sea, ya ellos sabían algo de él. Ellos habían escuchado sobre Jesús, porque miren cómo lo llaman: Maestro. Jesús, y lo llamaron por su nombre. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos se movieron porque en algún momento escucharon de ese maestro que se llamaba Jesús y que podía hacer cosas grandes con ellos como lo había hecho con otros. Movidos por esa fe es que ellos lo andan buscando, y cuando lo ven, claro, con distancia, porque un leproso era una persona que no podía estar cerca de los demás, era una persona que tenía que estar a distancia, apartado, pero aún así, guardando la distancia, le gritaron su necesidad: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Aún ellos sabiendo que no podían acercarse, levantaron su voz para clamar a ese maestro. Es una invitación a nosotros a clamar cuando nos sentimos impuros, cuando nos sentimos apartados, cuando nos sentimos en pecado,
cuando nos hemos alejado, porque el pecado hace que nos ocultemos, que nos apartemos, que nos quedemos a un lado. Eso viene desde el huerto del Edén, porque si recordamos, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios volvió al huerto, ellos estaban escondidos, porque el pecado hace que nos escondamos, que nos apartemos, que no querramos que nos vean. Eso en el caso del pecado ya, pero en este caso la enfermedad física. Ellos por su enfermedad estaban apartados. Pero es recordar en cualquier situación de nuestra vida en la cual nos encontremos apartados, alejados, que podemos siempre gritar, que podemos siempre clamar, que en todo momento podemos clamar: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Y ese buen Jesús que siempre escucha, que siempre está atento, que siempre anda en el camino, buscando este encuentro con nosotros, contigo y conmigo. Él siempre va a escuchar. Solo que a veces hace las cosas de una manera diferente. A veces no es como nosotros esperamos. A veces no es como nosotros quisiéramos. A veces no es como nosotros entendemos que debe de ser. Porque Él podía perfectamente decirle: ya están limpios, y ahí mismo que quedaran limpios. O perfectamente podía decirle, pasarle como le hizo al ciego, que le cogió tierra, le puso armó ahí como una pastita y se la puso en los ojos, y ustedes saben. Pero simplemente en esta ocasión, Él quiso mandarlos: vayan a presentarse a los sacerdotes. Lo mandó al templo. Los envió al templo, a los sacerdotes, a la autoridad. Y miren cómo dice: mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Mientras iban de camino. No cuando llegaron al templo, no cuando se presentaron a los sacerdotes, mientras iban de camino. Estos hombres habían escuchado esas cosas que Jesús hacía. No pensaron en esto que Jesús le proponía, sino que por fe, porque ya creían en que Él podía hacerlo, aceptaron lo que Jesús le dijo y se pusieron en camino. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Quienes declaraban sano a la gente que tenía lepra eran los sacerdotes. Pero ellos iban con lepra de camino a ver al sacerdote. Pero ellos no le dieron mente a eso, sino que hicieron lo que Jesús le dijo. Y mientras iban de camino, como tuvieron fe, fueron sanados. Pero es una invitación también para nosotros, si lo viéramos de este punto de vista. A veces nosotros nos ponemos limitaciones. No, yo cuando yo me sane, yo voy a servir al Señor. Cuando yo me sane, yo voy a hacer eso. Yo, si tuviera salud, yo diera catequesis. Si yo tuviera salud, yo ayudaría en tal cosa en la iglesia. Pero quizás lo que el Señor quiere es que tú te pongas de camino, aún con tu lepra, aún con tu enfermedad, que tú empieces a caminar en ese camino que ya tú estás diciendo, que ya tú sientes que debe de hacer, en ese llamado que ya el Señor te ha dado, en esa llama que se ha encendido en ti. Quizás es ponerte de camino y cargar con esta enfermedad, pero de camino. Y en el camino, el Señor puede sanarte. El Señor puede liberarte. Muchas veces creemos que cuando seamos santos que vamos a ir a la iglesia. Y ese es un error muy grave que cometemos nosotros. No, yo no voy a la iglesia porque yo soy alcohólico.
¿Cómo yo voy a ir a la iglesia? No, porque yo no me caso por esto y aquello. Y así vamos poniendo como esas cosas para no hacer, para no ir. Pero, ¿qué tal si nos ponemos de camino y empezamos a ir aún con nuestras debilidades al templo y aún con nuestros pecados y aún con nuestras situaciones? Empezamos a ir al templo, nos ponemos de camino al templo y en el camino el Señor puede sanarnos, el Señor puede liberarnos, el Señor puede darnos una vida nueva cuando nos ponemos de camino, cuando nos ponemos en su presencia. Así que es una invitación a tener fe, a creer que Jesús puede hacerlo y a ponernos de camino, a no quedarnos en esta comodidad de nuestra situación. Es saber que a pesar de mi situación, me voy a poner de camino, porque hay un Jesús que es mi maestro y que pueda tener compasión de mí y que pueda tener compasión de ti. Y claro está, ser agradecido, porque miren qué bueno es Jesús. No solamente curó a todos, sino que también a ese samaritano que se suponía que era que no debió, porque ustedes saben que los samaritanos eran rechazados. Y más sin embargo, ese samaritano también fue limpio y también alcanzó más que los demás. Pero ¿por qué al samaritano le tocó una doble porción? Porque en él no solamente se sanó su cuerpo, sino que encontró en Jesús, encontró un maestro y fue lleno de gratitud, a postrarse, a humillarse ante la presencia de Jesús. Dice que llegó y se postró, rostro en tierra, haciéndole reverencia, humillado ante Jesús. Y Jesús le dice que se levante y que se vaya, y que su fe lo ha salvado. No solamente quedó limpio físicamente, sino que alcanzó salvación por esa fe que él tenía. Por este reconocerlo grande a Jesús, por este humillarse ante él, por este volver con gratitud hacia el Maestro. Así que la invitación es también a ser agradecido, porque el Señor ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros. Y estoy segura que todos tenemos mucho por qué agradecerle, porque Dios es bueno, porque su misericordia no conoce límites, porque el simple hecho de que el sol salga para todo habla de este amor y de esa misericordia de nuestro Dios. Todos tenemos que agradecerle. Así que volvamos nuestro rostro al Señor y postrémonos ante Él con un corazón agradecido por tantas maravillas que Él ha hecho. Que el Espíritu Santo nos ayude, que nos fortalezca, que nos revele esas cosas grandes que el Señor ha hecho por nosotros. Que nos dé ese impulso de ponernos de camino, aún con nuestras situaciones, aún con nuestras debilidades, que podamos ponernos de camino. Y que el Señor en su misericordia nos sane, nos libere y nos salve. Feliz día.